Bienvenidos al capítulo número 5 de Cadiversos. En este capítulo se viene lo bueno, y es que ahora sí vamos a dar ese salto cuántico de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. Algo más que quería decirles es que en los últimos videos de Cadiversos, por ser tutoriales que están hechos con la grabación de una pantalla, me da la impresión de que esos últimos videos han sido bastante aburridos. Entonces quiero intentar algo un poco distinto para que esto no sea tan tedioso para ustedes y que por supuesto yo también pueda seguir haciendo mis cosas, haciendo comentarios inoportunos, dando referencias de los 90s y haciendo uno que otro chiste en el medio, para que ustedes tampoco dejen de ver mi hermosa carita. Entonces en este video voy a intentar algo un poquito distinto y ustedes me dirán si les gusta o no. Así que sin más que decir, ¡vamos con el primer capítulo de Fusion 3D! Muy bien, en este capítulo veremos las herramientas que se utilizan para transformar nuestros sketch hacia figuras o geometrías en 3 dimensiones. Nos daremos cuenta que en este capítulo vamos a empezar a ver muchos conceptos de los que vimos anteriormente en Sketching the World, puesto que justamente Sketching the World tiene sketches y Fusion 360 también, aunado al hecho de que ambas series están estrechamente relacionadas con las geometrías. Este es el capítulo en donde comenzaremos a ver cómo todo empieza a hacer clic. Como recordarán, desde Sketching the World sabemos que para convertir una geometría de 2 dimensiones hacia las 3 dimensiones, o bien de acuerdo a la jerarquía de las unidades geométricas, que si recordarán avanzamos del punto, la unión de 2 puntos se hace una línea, la unión de varias líneas conforma un plano, que en este caso sería este plano que tenemos aquí, y posteriormente se tiene que hacer una operación para convertir este plano en un volumen, pero sería la primera referencia. Y seguro se acordarán que hablamos de algo llamado extrusión. La extrusión, como recuerdan, es la repetición de una geometría en 2 dimensiones infinita cantidad de veces en alguna dirección. Esta dirección es preferentemente recta, pero veremos que se puede hacer de distintas formas. Precisamente en la parte de arriba tenemos el comando extrude o extrusión, que podemos activar dando clic directamente en este icono o podemos activarlo presionando la tecla E de nuestro teclado. Nos daremos cuenta que aparece una flecha azul con una dirección, una rueda con un punto que se puede orientar en distintos ángulos y por supuesto la ventana del comando extrude. Lo primero que nos pide el comando es seleccionar un perfil. Cuando este cuadro está en azul significa que ya seleccionamos al menos un perfil y nos lo indica en el área de trabajo. Tenemos este perfil que yo ya había dibujado previamente y este perfil es el que vamos a extruir. En la segunda opción tenemos 3 opciones para definir desde qué plano se va a extruir nuestra figura. Aquí no vamos a poner mucha atención porque en un video posterior veremos un tema muy extenso que trata sobre construir los planos sobre los cuales nosotros vamos a hacer nuestros sketches y posteriormente de acuerdo a los cuales vamos a generar geometrías en 3D. Y créanme que este tema de los planos es uno de los más complicados y los más revueltos de todos, pero no se preocupen porque va a haber un video específico para eso y en realidad cuando ya sabes las especificaciones de estos elementos será muy fácil que lo entiendas. Posteriormente tenemos el área de dirección. Esta nos indica, como recuerdan en algunos otros comandos, en qué dirección queremos hacer nuestra extrusión. Nos dice que la podemos hacer hacia un lado, hacia 2 lados con distintas medidas en cada lado y simétrico, hacia ambos lados pero con la misma medida. Por el momento nos quedaremos con la extrusión hacia un lado. Posteriormente tenemos una opción para definir la dimensión de nuestra extrusión. Tenemos en primer lugar la opción de definir la distancia que se va a extruir, la opción de extruir desde el punto inicial hacia otro objeto. Como no tenemos otro objeto, vamos a omitir esta parte. Y la opción de extruir todo. Extruir todo funciona cuando tenemos varios elementos y nos da la posibilidad de extruir desde el punto inicial hasta el último elemento que tengamos en toda nuestra composición. Finalmente tenemos el taper, que es un ángulo que le podemos dar de inclinación a nuestra extrusión y que puede modificar la forma final. Antes de ver el taper y la variedad de operaciones join, cut, intersect, new body y new component para extruir, vamos a hacer una extrusión sencilla. La flecha que les había comentado en un inicio es el eje o la línea recta sobre la cual vamos a extruir nuestro perfil en 2 dimensiones. Dicha flecha está orientada sobre el eje Y.
Como muchos comandos que hemos visto anteriormente, podemos editar la distancia de la extrusión manualmente. ¡Oh, oh, oh! ¿Vieron eso? ¿Cómo se modificó? Y ya tenemos rapidísimo una geometría en 3 dimensiones. Digo, mucho más rápido que en Sketching the World. Pero sí o no es mucho más fácil de entender así. Después de que ya dibujamos y ya entendimos profundamente la geometría y cómo es que funciona. Y nos damos cuenta que del lado derecho en el cuadro de datos aparece la dimensión que nosotros le dimos manualmente. Sin embargo, también podemos editar con números exactos la dimensión de nuestra extrusión. Aquí yo le asigné 75 milímetros. Para terminar el comando deberíamos darle clic en el botón OK o a la tecla Enter. Vamos a explorar las otras herramientas que tenemos antes de terminar esta extrusión. Si se dan cuenta, este perfil inicial se repitió infinita cantidad de veces hasta generar un volumen cuya dimensión de altura o sobre el eje Y es precisamente 75 milímetros. Veamos ahora la parte de taper. ¿Recuerdan este punto que nosotros podíamos girar? Está relacionado justamente con el taper o la inclinación que le vamos a dar a nuestra extrusión si es que no queremos una extrusión recta. Se puede modificar manualmente y nos damos cuenta que automáticamente la parte superior de nuestra extrusión se empieza a extender dándonos ángulos inclinados. Asimismo podemos orbitar nuestra extrusión para ver cómo está funcionando el comando. Esta opción también se puede modificar con datos exactos. Si nosotros queremos 5 grados de inclinación, entonces podemos ingresar el dato y tenemos una previsualización de esta modificación. Pero fíjense en algo que es muy importante. ¿Qué pasa si en ese 5 yo le pongo un signo de menos? Nos damos cuenta de que también esta inclinación se puede hacer en un sentido negativo o de reducción. Y aquí hay algo interesante porque cuando nosotros reducimos las dimensiones de nuestra geometría, pueden generarse errores como los que habíamos visto anteriormente. Si yo le asigno 25 grados de inclinación, nos daremos cuenta de que en algún punto nuestro perfil inicial se redujo tanto que terminó convirtiéndose en filos o vértices. Y entonces en la parte superior ya no tenemos una cara, sino simplemente vértices. Y es aquí donde ya podemos decirle OK a nuestro comando y finalizarlo. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento mezclando comandos que ya habíamos visto y utilizar los resultados para intervenir la figura que ya tenemos. Lo que sucede cuando nosotros generamos geometrías en 3 dimensiones está relacionado también con la jerarquía de los componentes de la geometría, porque una figura en 3D está compuesta por distintos planos. Y si recuerdan, forzosamente necesitamos planos para dibujar nuestros sketches. Aquí es donde nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar alguno de nuestros planos de la figura que generamos. Y si damos clic en el botón de Sketch, nos damos cuenta de que el programa lo tomó en cuenta para hacer un dibujo exactamente sobre ese plano. Y no solo eso, sino que podemos aprovechar los elementos que componen ese plano para generar nuevos dibujos. Lo que yo voy a hacer es generar este plano y utilizar el comando de offset para que este contorno lo podamos recrear hacia adentro. Le decimos que queremos que sea por 5 milímetros dentro de esta figura. Terminamos el comando con OK y ahora veremos otra versión de la extrusión, que sería extrusión corte o extrude cut. Recuerden que siempre debemos dar clic en el botón de Finish Sketch para que la barra de herramientas de arriba cambie automáticamente hacia las herramientas de 3D. Justo así. Entonces, seleccionamos la opción de Extrude de nuevo y esta vez vamos a seleccionar este plano que tenemos aquí de nuestro nuevo dibujo. Se iluminó correctamente y fíjense muy bien las dos opciones que tenemos. Podemos jalar esa figura y generar otro volumen y abajo en la ventana del comando automáticamente se transforma la operación en un join. Esto significa que el volumen que estamos generando se va a crear formando parte del anterior como si fueran uno solo. Si vemos del lado izquierdo en el buscador, damos clic en la carpeta de bodies y nos damos cuenta que tenemos solo un body, que es nuestra geometría que está aquí. Si le damos OK en la opción de join, nos daremos cuenta de que el body sigue siendo 1 y son todas las geometrías que tenemos aquí. Pero si vamos a la línea de tiempo, que es esta que está abajo y que ya empieza a tener iconos de las operaciones que hicimos, podemos darle clic derecho y editar la última extrusión que hicimos, de tal modo que volvemos a la ventana del comando y podemos modificar a que esto sea un nuevo cuerpo. Vamos a ver qué es lo que sucede si le damos a New Body
y le damos OK. En la parte izquierda del buscador nos dimos cuenta que ahora tenemos un cuerpo, un body o un volumen, que es el primero que hicimos, y tenemos otro body que es el que sacamos del primero. Puede que esto parezca muy rebuscado, pero en el momento en el que ustedes tienen muchas geometrías que representan piezas de un diseño y necesitan moverlas o sacarlas de su lugar para editarlas o para ensamblarlas bien o para hacer alguna simulación, es importantísimo que sí hagan piezas separadas. Porque al momento de que movemos un volumen que nosotros queremos que funcione independientemente de otro y los creamos juntos, va a pasar algo que los va a hacer frustrarse bastante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si nosotros movemos nuestra extrusión hacia adentro del volumen que ya existía? Por lo visto no sucede nada, pero tenemos aquí la opción de Cut, en donde al momento de seleccionarla automáticamente se forma una geometría roja dentro de nuestro primer volumen. Esto significa que la extrusión ya no va a crear un nuevo volumen, sino que lo que va a hacer es cortar el viejo volumen con la forma que nosotros le dimos. Y si se acuerdan de lo que vimos en Sketching the World, dedicamos un capítulo entero a las operaciones booleanas. Y son justamente estas operaciones que ya automáticamente se hacen en el CAD. En este caso lo que estamos haciendo es una sustracción con la forma del volumen B, que sería el rojo, al volumen A, que sería nuestra primera geometría. Le damos OK y nos damos cuenta de que ya tenemos un hueco en nuestra figura. Pero esto no termina aquí, porque también las extrusiones, además de seguir guías rectas, pueden seguir guías con cualquier tipo de líneas. Para ello, en la línea del tiempo vamos a eliminar todos aquellos elementos y operaciones que no necesitemos y vamos a volver a nuestro sketch inicial. Si se dan cuenta, aquí nuestro sketch no se ve, pero en la línea del tiempo aparece y al momento de seleccionarlo se sombrea. Lo que sucede aquí es que Fusion 360, para optimizar la cantidad de elementos que nosotros vemos dentro de nuestra composición, lo que hace es ocultar aquellos sketches a los cuales ya les hicimos alguna operación 3D. Pero no pasa nada. En el buscador podemos dar clic en la flecha de sketches y aquí está nuestro primer sketch con un nombre que deberíamos editar para que lo identifiquemos mejor, pero yo no lo hice. Y del lado izquierdo tenemos un icono de un ojo tachado. ¿Qué pasa si le damos clic? Nuestro sketch aparece de nuevo. Este icono del ojo es justamente para hacer visibles o invisibles nuestros elementos, de tal modo que si no queremos que se editen accidentalmente o no queremos que nos estorben en la visual de nuestro diseño, podemos ocultarlos y aparecerlos a voluntad. Hay que tener muchísimo cuidado en esto porque a veces hay cosas que nosotros desaparecemos o que desaparecen solas y que de repente estamos buscando y ya no la encontramos y nos volvemos locos, y a veces tenemos que volver a hacerlas, pero porque no nos dimos cuenta de que simplemente estaban ocultas. Pues al tener dos sketches iguales que no sabías que estaban duplicados, se puede hacer un desastre y puedes empezar a tener problemas para modificar diseños complejos. Vamos a ver ahora una operación llamada sweep. El sweep es un tipo de extrusión que sigue una guía que no es necesariamente recta, pero tiene un secreto que tenemos que entender antes que nada. El sweep es un comando de extrusión un poco más complejo. Lo podemos encontrar en la pestaña de Create, justo aquí. Damos clic y nos aparece la ventana del comando en donde tenemos varias opciones. Veamos cuáles son. Inicialmente tenemos el tipo de extrusión sweep que vamos a hacer. Vamos a concentrarnos en el primero porque los últimos dos son bastante complejos. Lo primero que nos pide es que seleccionemos el perfil sobre el cual vamos a hacer la extrusión. Este perfil va a ser justamente el primer sketch que hicimos, que es nuestra forma en 2 dimensiones. Como se darán cuenta, el programa te indica con un globito de diálogo cuál es el perfil. Asimismo, seleccionamos la opción de guía o camino y nos dirigimos a este dibujo que yo ya hice previamente. Como se darán cuenta, es una línea y es muy importante que sí sea una línea y no un plano o un volumen. Una vez que la seleccionamos, el programa nos da una previsualización del resultado que tendríamos. Y si se dan cuenta, la forma responde a la repetición infinita cantidad de veces sobre una guía que esta vez no es recta, sino que tiene curvas y se mueve en distintos sentidos. Y aquí es donde empiezan a suceder cosas que
y que se hacen tan fácil que solo les tienes que dar un clic. Bueno, 2 o 3, pero saben a qué me refiero. Ahora, si observamos, tenemos también la opción de selección en cadena. Esto es cuando queremos seleccionar como guía todas las líneas que estén conectadas, pero si lo desactivamos y borramos la selección anterior, podemos ver que sin selección en cadena tenemos que elegir las líneas que queremos específicamente y podemos llegar hasta un límite. Sin embargo, nosotros cuando creamos la guía de nuestra extrusión, normalmente la hacemos tal cual como la queremos. Por ello les recomiendo que utilicen siempre la selección en cadena o siempre que lo necesiten. Algo importante es explicar que esta distancia que se expresa en 1 está relacionada con la guía. Si se dan cuenta, solo tenemos la opción 1 y 0, entonces esta distancia siempre va a ser la misma que mida nuestra línea guía. Y por ser un criterio bastante aleatorio o variable, simplemente el programa lo determina como 1 o 0. ¿Se hace o no se hace? Aquí tenemos también la opción de taper, en donde podemos darle ciertos grados de aumento a nuestra extrusión y pasan cosas muy divertidas como esta o como esta. Si se dieron cuenta, cuando yo le indiqué que tuviéramos una reducción de 10 grados en la extrusión, no se pudo hacer completa porque esa reducción terminó con nuestra geometría en este punto y ya no terminamos de hacer toda la guía. Por ello nosotros podemos variar los grados de reducción que tiene para así poder llegar a resultados impresionantes como este que no nos hubiéramos imaginado que salieran de un perfil como este. Y hasta el momento todo esto parece mágico y hermoso, pero debemos tener muchísimo cuidado con estas guías, porque en el momento en el que nosotros intentamos hacer algo que va en contra de ciertas reglas de la geometría, el programa simplemente no lo hace. De hecho, los softwares de CAD a veces no hacen cosas que sí se pueden hacer, e incluso podrías llegar a pensar que el programa por algún capricho, no tiene cualidades humanas ni es inteligencia artificial ni nada, simplemente es inexplicable y es tan inexplicable que a veces no te quiere hacer cosas tan simples como un cubo que sí se puede hacer, que simplemente parece que el programa está haciendo un capricho y no quiere seguir tus órdenes. En estos casos incluso hay veces en las que es mejor volver a hacer todo desde cero, o al menos la geometría conflictiva que tienes, que intentar arreglar los detalles uno por uno o intentar descubrir ¿qué es lo que está sucediendo? Seleccionaremos como perfil nuestro círculo y como guía el contorno de nuestra primera figura. Sí, ya sé que yo les dije que no se pueden utilizar planos para usarse como guías, pero no estamos usando un plano, estamos utilizando el contorno o perímetro de nuestra figura, que sí sigue siendo un conjunto de líneas simples. Y así es como lo entiende el programa. El programa no está seleccionando un plano, está seleccionando únicamente las líneas que forman parte del contorno. Con un programa así de inteligente, nosotros también tenemos que ser más inteligentes para aprovechar estas cualidades y que no nos salgan cosas por sorpresa. Y entonces le damos clic a nuestro perfil y sorpresivamente sí se pudo hacer el sweep. Quedó esta figura bastante interesante. Lo que yo quería era causar una falla para que vieran justamente cómo era que el programa a veces no hacía ciertas cosas. Ahora veremos un comando que se llama revolve en la barra de herramientas justo a un lado de extrude. Revolve es otra forma de extrusión, pero esta extrusión se hace de acuerdo a patrones radiales. Damos clic para activar el comando y nos pide un perfil que vamos a utilizar para extruirlo, o en este caso para hacerle una revolución, y nos pide un eje que va a funcionar como el centro para hacer dicha revolución. Recuerden que todos los comandos radiales o que tengan que ver con circunferencias trabajan preferentemente con ejes de giro. Por default nos da la opción de utilizar alguno de los ejes que ya están creados en el programa, que son X, Y, Z, o alguno que ya creamos. En este caso mi eje también está sobre el eje Y, entonces da lo mismo si uso mi eje o el eje Y. Antes de realizar la operación, veremos que también tenemos la opción para dar cierto ángulo a nuestra revolución, realizarla hasta cierto objeto o hacer la revolución completa. No sé si se acuerdan, pero en Sketching the World les había dicho que una esfera es un volumen compuesto por el perfil de una circunferencia en revolución. Entonces vamos a corroborarlo con un programa de CAD. Seleccionamos la revolución completa, le decimos que nuestra geometría sea un nuevo cuerpo y ahora sí seleccionamos el eje sobre el cual vamos a girar. Y fíjense lo que pasó ahí, el programa me dijo que tenemos 2 errores y no me dejó hacer la geometría que al parecer sí era fácil de hacer. No sé si llamar a esto capricho o karma. Y ya vi cuál fue mi error. Mi error
fue que seleccioné una circunferencia completa con una revolución de 360 grados y eso geométricamente digamos que podría ser el equivalente a subir para arriba o bajar para abajo porque dimos una indicación doble. Lo que tendría que haber sucedido es que media circunferencia la sometiéramos a una revolución y entonces ya se forma nuestra esfera. ¿Qué tal? Este comando de revolución también se puede hacer con otros perfiles, como el que ya habíamos hecho. Lo seleccionamos, le asignamos el eje X como eje de revolución y veamos qué sucede. ¡Tada! En una revolución de 360 grados, este perfil que parecía en rectángulo se acaba de convertir en algo muy parecido a un rodamiento. Finalmente vamos a explorar este comando que es fillet, pero ahora lo vamos a ver en 3 dimensiones. Podemos activarlo dando clic en el icono de la barra de herramientas o simplemente presionando F en nuestro teclado. Nos daremos cuenta que nos aparece también una ventana del comando y tenemos aquí un pequeño cuadrito en el que nosotros vamos a poder agregar una lista de elementos que nosotros vamos a aplicar al fillet y tenemos la opción de hacer el fillet con un radio constante o con un radio variable. Por ahora utilizaremos el radio constante y ya después ustedes experimentarán con radios variables. Y finalmente tenemos la opción de seleccionar vértices, caras y otros features para aplicarles el fillet. También podemos utilizar una selección en cadena o desactivarla. Y finalmente tiene una opción especial para asignar distintas cualidades a los fillets que hacemos en vértices que convergen en esquinas. Ahora veamos la diferencia que hay entre seleccionar una cara, que podría ser esta envolvente del cilindro, y le asignamos 10 milímetros de radio. ¿Se dieron cuenta cómo todos los vértices que formaban parte de esta envolvente fueron modificados por el fillet? Hagámoslo de nuevo. Esta envolvente tiene este vértice y este otro. Cuando seleccionamos una cara o una envolvente, se seleccionan todos los vértices que conforman a esta cara y podemos ver una curvatura aquí y otra curvatura acá. Sin embargo, cuando seleccionamos únicamente los vértices, nos damos cuenta que en este caso solo se curveó uno. Entonces nosotros tenemos la libertad de seleccionar vértices específicos o seleccionar envolventes o caras para evitarnos estar seleccionando uno por uno los vértices que queremos aplicar en el fillet. De tal modo que nosotros podemos generar geometrías mucho más orgánicas y jugar con el conjunto de operaciones a los que una geometría es susceptible, abriendo una infinidad de posibilidades para lo que podemos hacer en estos programas. Y esto fue la primera parte de las operaciones 3D que podemos realizar en Fusion 360 y en la mayoría de los softwares de CAD para llevar a otro nivel la calidad de nuestras creaciones. Me dio muchísimo gusto que nos podamos volver a ver. Ojalá se hayan divertido mucho más en este video y nos vemos la próxima.